Do you consider yourself a Christian? I do. Oh, yes, I am. Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah. Absolutely. Yes. I was raised in Christianity. Do you believe that the Bible is God's word? Yeah. Yes. Yes. Absolutely, I do. I believe that there's some aspects of the Bible that are aligned with God's word and other sacred literature as well. Do you think that there perhaps could be mistakes in the Bible? Well, I think if the part of the Bible is wrong, all of it's wrong. People transcribing it throughout all the decades and whatnot. I can see that happening. I think everything could possibly have a mistake. It's what you believe and your faith. I haven't found any yet. I've read a lot of, sacred texts and literatures and from all different religions because I'm kind of fascinated with that, and I don't consider myself to be of one particular religion. So I just think if you really read them in a roundabout way, they're all saying the same thing. Dios los bendiga a todos. Qué bueno estar en la casa del Señor, amén. Y sé que ya mi hermano lo acaba de decir, pero si es primera vez que tú nos visitas, allá hay unas banderines que dicen nuevos visitantes y estamos deseosos de conocerte y que puedas recibir un obsequio también de parte de nosotros. Y están en la parte de atrás unos banderines anaranjados, no los puedes perder de vista. Si es primera vez que vienes, por favor pasa por la mesa para que recibas un obsequio de parte de la iglesia. Amén. Y pues, para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de predicar todos los domingos aquí en el campo de Sunrise en español. Pero siempre quiero recordarte que el pastor de pastores es Jesús. Amén. Él es el que murió por nosotros, Él es el que resucitó y Él es el que viene también. Así que quiero recordarles eso nuevamente. Pero hemos estado hablando acerca de una serie que ha sido maravillosa, que habla acerca de preguntas o grandes preguntas, respuestas reales. Y a lo largo de la serie, pues, hemos estado respondiendo a preguntas muy difíciles. Y la pregunta de hoy no va a ser nada diferente, es una pregunta muy difícil. Hoy quiero hablarte e intentaré ayudarte a responder la pregunta: ¿puedo realmente confiar en la Biblia? ¿Puedo realmente confiar en la Biblia? Quizás tú te estás haciendo esa pregunta mientras estás llegando aquí a la iglesia, o quizás tiene varios años haciéndote esa pregunta. O quizás cuando estás hablando con alguien acerca de tu fe, la primera pregunta es que te dicen, pero tú puedes confiar en la Biblia, puedes realmente creer que es la verdad. Así que hoy vamos a intentar responder a eso. Ahora, cuando uno está chiquito, cuando uno está en la niñez, una de las cosas que por lo menos a mí me apasionaba, me fascinaba, era la magia. Me encantaba ver todo lo que tenía que ver con magia. Y había un mago americano muy conocido, David Copperfield, que no me acuerdo si fue en los años 80 o en los 90, pero sé que yo lo vi, que en una ilusión magistrada hizo aparentemente desaparecer la Estatua de la Libertad. Y ese monumento de repente enfrente de miles de espectadores desapareció. Y fue que inventó algo de una cortina que lo cubría, algo muy, muy magistrado, muy bien hecho. Y a mí pues me encantaba ver siempre cuando un mago de repente de un sombrero sacaba un conejo. Y de repente hacía así, ¡pah! Y salían las palomas y todas esas cosas. Me fascinaba verlo. Pero todos nosotros sabemos que eso es imposible. Tú no puedes desaparecer la Estatua de la Libertad así. No puedes. Pero no sé si tú lo hiciste, pero yo sí lo hice. Y no lo hice una vez, lo hice varias veces. Había un truco que en los años 90 era muy famoso y era el truco de agarrar la mesa, poner todos los vasos de vidrio, todos los platos, arreglarla bien bonita, y tú agarrabas el mantel y ¿qué hacías? Lo jalabas y quedaba todo puesto. Bueno, para aquellos de ustedes que lo intentaron igual que yo, estoy seguro que rompieron las vajillas de su casa y estoy seguro que sus padres gritaron muy duro cuando escucharon todos los vidrios y el cristal romperse. Pues lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia es la base de nuestra fe. Nosotros creemos en Jesús porque la palabra de Dios nos los ha revelado. Y si yo llego y quito la Biblia de mi fe en Cristo, entonces ya no puedo realmente conocer quién es Jesús.
Dios ha revelado su palabra y lo ha hecho de una manera clara para que yo pueda tener un encuentro con Él y pueda hacerlo de una manera clara y pueda conocerle y pueda vivir en su presencia. Entonces, quiero que nosotros podamos comprender que la Biblia habla acerca de sí misma de una forma muy especial, por lo menos en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, mi fe, tu fe, tiene resultado de cuando yo empiezo a escuchar las Escrituras, cuando empiezo a escuchar lo que Dios habla de sí mismo. Por esas razones, en esta semana queremos responder a esta pregunta. ¿Puedo realmente confiar en la Biblia? Y hemos estado hablando acerca de esta serie. Tratamos específicamente primero, ¿cómo podría un Dios bueno permitir el mal? Eso lo hablamos ya. ¿Por qué Dios envía a las personas al infierno? Fue otra cosa que estuvimos hablando. La semana pasada hablamos de, ¿conducen todas las religiones a Dios? Y hoy pues vamos a hablar, ¿puedo realmente confiar en la Biblia? Entonces, la idea que quiero presentar en este día es que la Biblia dice ser la verdad de Dios que sale de la boca de Dios. Y la Biblia sigue hablando acerca de sí misma, y en Hebreos capítulo 6, versículo 18 por lo menos, la Biblia dice, para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir. Entonces, la Biblia dice muy claramente que Dios no puede mentir. Eso no es algo que lo va a hacer. Va en contra de quien Él es. Él no miente. Quizás tú y yo podamos mentir o hayamos mentido, pero el Dios de la Biblia dice que Él no miente. Tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugios y nos aferramos a la esperanza que se nos ha provisto. Pero después en Tito capítulo 1, versículo 2, la Biblia habla acerca de sí misma diciendo, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces la Biblia sigue hablando acerca de sí misma, diciéndose que trae la verdad de Dios, que no miente y que sobre todas las cosas el objetivo es traernos la esperanza de Cristo Jesús. Y eso es muy importante. Después en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice, si somos infieles, y tú y yo sabemos que hemos sido infieles muchas veces, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. Pero también Jesucristo, hablando acerca de lo que la Biblia presenta de Él y lo que la palabra de Dios habla acerca de Él y de lo que Dios quiere, nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad. La semana pasada usamos el mismo texto y decía, Él es el camino. Ahora usamos el mismo texto y decimos, Él es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Pero después en Juan capítulo 17, versículo 17, Jesucristo habla acerca de la verdad, diciendo que es la palabra. Y nos dice muy claramente al Espíritu Santo, al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el objetivo de la Escritura es presentarnos la verdad de Dios. Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 119, versículo 160, también nos habla acerca de la verdad que la Escritura nos presenta. En el Salmo 119, versículo 160 dice, la verdad es la esencia de tu palabra, de lo que sale de la boca de Dios. Y tus juicios son siempre justos, justicia. Entonces, hay razones por las cuales muchas personas no creen en la Biblia. Pero la Biblia dice ser verdad y que sale de la boca de Dios. Y esto es importante. La Biblia dice ser verdad y que sale de la boca de Dios. Pero hay varios desafíos por los cuales tú puedes decir, yo no creo en la Escritura. De hecho, antes de seguir con el mensaje, déjame hacerte una declaración.
mucho antes de yo conocer a Cristo, yo era ateo, siendo hijo de pastor. Porque no podía creer en la Biblia. Pero tuve un encuentro con Jesús. Tuve un encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios me sanó, me restauró, cambió mi forma de pensar. Y hoy te estoy hablando a ti acerca de lo que yo creo. Y no solamente lo que yo creo, sino que lo que la Biblia me dice. No es porque yo lo creo, es porque la Biblia lo dice. Entonces, hay varias cosas que son importantes. Y la primera es que hay tres argumentos, muchos argumentos por los que una persona te puede decir: yo no creo en el cristianismo y sobre todo no creo en la Biblia. Pero hay tres en este día que quisiera responder o intentar de darte líneas, herramientas para que tú puedas equiparte. La primera es, o una de las razones por las cuales las personas no confían en la Biblia, es que dicen: la Biblia tiene problemas. Hay pasajes muy difíciles de comprender. Hay partes en la Biblia que cuando tú la empiezas a leer son difíciles de comprender. Y para muchos eso es una señal de problemas. Segundo, la Biblia fue escrita por personas y por supuesto las personas cometemos errores. Entonces es muy fácil decir: no creo en la Biblia porque fue escrito por seres humanos, y los seres humanos donde meten la mano todo lo echan a perder. La Biblia es un escrito del pasado. No me sirve, es arcaico, es viejo, es un documento antiguo, es obsoleto, no tiene sentido. Y estas son las tres cosas que en esta tarde, porque ya es tarde, voy a intentar responder. Y quiero comenzar entonces con la primera: la Biblia tiene problemas. Y quiero darte algunos ejemplos que quizás tú has podido escuchar, por los cuales una persona te puede decir a ti: es que la Biblia tiene problemas. La primera la encontramos nosotros en Levítico capítulo 20, versículo 14. Levítico capítulo 19, versículo 28. Donde nos dice: no se hagan cortes ni marcas en el cuerpo por causa de un muerto, yo soy el Señor. Si tú eres una persona que vives en el 2019 y estás aquí en Rialto y te dicen eso, tú dices: ¿qué es eso? ¿Cómo aplico yo eso a mi vida? ¿Cómo me corto yo mi cuerpo? ¿O cómo hago esas cosas? Pero también hay otros versículos que se ven difíciles de comprender, como lo es Levítico capítulo 20, versículo 14, donde dice: el que tome como mujeres a la hija y a la madre. Eso es ilegal en nuestra época, de paso. Eso no puede ocurrir legalmente. Primero porque es poligamia, segundo porque es incesto. El que tome a la hija y a la madre ocurre en un acto vil para que no se cometan entre ustedes actos tan viles. A él y a ellas los condenarán a morir quemados. ¡Wow! Está fuerte. Está súper fuerte. Pero eso no es todo. Hay otro por lo menos que es bien interesante y es Levíticos capítulo 20, versículo 9. Mira lo que dice: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, y yo estoy seguro que en algún momento tú has respetado a tus padres. Si no lo hiciste en el pasado, estoy seguro que en un momento hiciste algo que fue irrespetuoso. Será condenado, léelo conmigo, a muerte. ¿Tú me estás diciendo a mí que si un hijo me respeta o que si me llegara a maldecir, hay que matarlo? ¿Eso es lo que la Biblia está diciendo? Eso es un problema. Y dice: ha maldecido a su padre o a su madre y será responsable de su propia muerte. Pero pareciera que fueran declaraciones locas, ¿verdad? Como padre, ni porque un hijo ni una hija te diga a ti algo malo, tú vas a decir: ya está, me tienes obstinado, te vas allá al fogón que te vamos a quemar. Ya basta de esto. Tú no vas a hacer eso porque es tu hijo o tu hija. Y si eres madre, la pariste, tú no vas a echar a tu hijo en el fuego. Pero la Biblia te hace este tipo de declaraciones. Y pareciera que no como contradicciones. De repente te dice: no mates, y de repente en el Antiguo Testamento dice: vas y matas a todo el mundo. Entonces hay como polarizaciones en la Biblia que, de paso, tengo que serte muy sincero, a mí me encantan, me fascinan. Me encanta meterme en eso. Pero eso no es todo. Hay versículos que parecieran que se contradijeran unos con otros. Y quiero dar varios ejemplos, por lo menos. En 2 de Crónicas capítulo 9, versículo 25 dice:
Salomón tenía también 4,000 caballerizas para sus caballos y carros de guerra y 12,000 jinetes, los cuales estaban en las ciudades de los carros y en Jerusalén con el rey. Entonces, aquí te está diciendo que Salomón tenía 4,000 caballerizas para sus caballos y 12,000 jinetes. Pero después, en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 26, te dice lo contrario. Te dice, además Salomón tenía en sus caballerizas 40,000 lugares para caballos y caballos, para sus carros de combate y 12,000 jinetes. Entonces, en un lado te dicen que eran 4,000 y en otro te dice que eran 40,000. Pero si vas entonces a Primera de Samuel, capítulo 17, 50, te dice, así fue como David venció al filisteo, hablando de Goliat. Con una honda, y no está hablando de la que usted maneja de moto, sino la que da vuelta, con una honda y una piedra lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Y aquí te dice que David mató a Goliat. Pero de repente, en 2 de Samuel, capítulo 21, 19, te dice, y en otra guerra contra los filisteos, se libró también en Gad el Hanán, hijo de Yareh, Oregín de Belén, mató a Goliat de Gad, cuya lanza pensaba lo que un rodillo de telar. Y usted dice, bueno, ya va. ¿Fue el Hanán o fue David? ¿Quién mató a Goliat? Pero eso no es todo. Hay una que es muy famosa y siempre la he escuchado, y es la muerte de Judas, el que vendió y el que le hizo daño a Jesús, el que lo entregó. Porque Mateo capítulo 27, versículo 5, dice, entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata, porque le pagaron por vender a Jesús. Y después de eso salió y se ahorcó. Pero después en Hechos, te dice en el versículo 18 del capítulo 1, con lo que le pagaron por su iniquidad, Judas compró un campo. Entonces en un lugar te dice que lo arrojó y en otro te dice que compró un campo. Y te dice, pero se cayó de cabeza y su cuerpo se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, si yo estoy leyendo la Biblia y me presentan esto, yo digo, oh no, esto está lleno de problemas. Yo no puedo creer esto. ¿Puedo yo realmente confiar en la Escritura? ¿Puedo realmente confiar que esto es la palabra de Dios? ¿Puedo construir mi fe y mi vida sobre un libro que tiene tantos problemas? Y esos no son todos, hay muchos que usted puede encontrar. Un libro que está lleno de reglas extrañas, como quemar a mis hijos, quemar gente viva, que está lleno de contradicciones aparentemente. ¿Por qué encontramos tantas posibilidades de problemas en la Biblia? ¿Y cómo nosotros logramos hacer eso? Bueno, lo primero que me gustaría decirte es que si tú eres un agente de bienes y raíces y vendes casas, hay una frase muy común que los agentes de bienes y raíces dicen, y es localidad, localidad, localidad. Cuando vas a comprar una casa te dice, tiene que tener buena localidad, buena localidad, buena localidad. Para aquellos que hemos tenido el privilegio de nosotros estudiar la Biblia a profundidad, hay una frase que nosotros siempre decimos, contexto, contexto, contexto. Porque el contexto me permite a mí comprender por qué está diciendo algo. Me permite comprender la historia detrás de lo que se está diciendo, los motivos por los cuales fueron dichos. Me permite comprender la cultura, la tradición, los lugares, la geografía, el momento, las conversaciones, todo. Para entonces tener una fotografía en mi mente de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y déjame darte un ejemplo. Imagínate por un momento que tú eres un hombre casado. Si estás soltero, pues, y si eres una dama, imagínate que estás haciendo la función de un hombre casado. Y si eres un hombre casado, pues imagínatelo, que ya estás casado. Y eres un hombre casado y de repente llegas a tu casa del trabajo muy cansado y de repente llega tu vecino, el entrometido, y te dice, mira Moisés, ven acá, quiero hablar contigo, pero que tu esposa no te vea. Mira, vale, yo no soy chismoso, pero tengo que decirte algo que vi. Y cuando te lo diga, no sé cómo vas a reaccionar. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué está ocurriendo? Vi a un hombre salir del porche de tu casa y tu esposa lo estaba saludando con una sonrisa en su boca. Y era un hombre bien parecido.
Yo no voy a llegar como esposo y decirle a ella, a él, ¿cómo es la cosa? Yo sabía eso, hasta aquí llegó, se acabó mi relación con mi esposa, ya no quiero estar más con ella. Y me voy a la casa, le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir de la casa, me voy de aquí y quiero el divorcio, la mitad para ti, la mitad para mí. Y los niños se quedan contigo o se van conmigo. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a buscar el contexto de la pregunta que me están haciendo, de las declaraciones que me están diciendo. Le voy a preguntar, oye, por casualidad, ¿cómo era el hombre? ¿Era mejor parecido que yo? ¿Era más simpático, más guapo que yo? ¿Era más alto que yo? Una pregunta, y estaba dentro de la casa, estaba afuera, ella lo besó, lo abrazó, lo besó en la boca. O sea, explícame qué es lo que estaba pasando aquí. Y el hombre me va a decir, yo lo vi salir del porche. Y ¿sabes qué? Tenía una gorra marrón. Ok, una gorra, una cachucha marrón, qué bien. Tenía pantalones cortos marrones. Oh, tenía pantalones cortos marrones. Y tenía una camisa manga corta marrón. Oh, tenía una camisa manga corta marrón, ok. Y creo que su nombre comenzaba por U porque decía UEPS. Y entonces, es este muchacho que está aquí, en el cual yo no puedo competir con él. Pero gracias a Dios que trabaja para UPS, ¿verdad? Yo no voy a llegar a donde mi esposa y crear un problema con ella, porque el muchacho de UPS, el guapo chico de UPS, dejó un paquete en la casa. Obviamente ya estaba diciéndole, chao, gracias, te lo agradezco. Pero el contexto me permite a mí comprender lo que está pasando. El contexto me permite comprender lo que mi vecino me está diciendo. El contexto me permite a mí comprender lo que mi esposa está pasando. El contexto me permite a mí comprender eso. Cuando yo viví en Nueva York por 14 años, y durante esos 14 años, 10 años trabajé pastoreando y también con asuntos de televisión. Y yo me acuerdo que nos traían un video muy largo y nos decían, queremos que esta persona lo editen de una forma que diga esto. Y nosotros logramos de una forma u otra, bueno, yo no lo hacía tanto, los muchachos que editaban, lograron de una forma u otra hacer que la persona dijera cosas que no había realmente dicho si escuchabas toda la historia. Pero cortando pedacitos y pedacitos hacía que la persona dijera eso. Entonces, el contexto permite comprender si yo puedo realmente confiar en la Biblia o no. Y quizás el texto por el cual tú hayas vivido tu Biblia o tu vida es el que te dice el Salmo 14:1. ¿Sabes lo que dice ese Salmo? Dice, no hay Dios. Eso es lo que dice el Salmo. Y tú puedes tomar esa parte y decir, la Biblia dice no hay Dios, por lo tanto Dios mismo, la Biblia misma está diciendo que Dios no existe. Pero si tú no lees el contexto, no vas a leer la parte que dice, dentro de sí dicen los necios. No existe Dios. Entonces yo no puedo tomar un texto, aislarlo, y después que lo aísle y diga, esta es la solución. No funciona así. Sino que el contexto yo tengo que comprenderlo. Entonces, lo importante que queremos comprender es que la Biblia está llena de leyes civiles. Y esto es muy, muy esencial. Leyes civiles, estas eran las leyes que gobernaban a la nación que Dios estableció. Eran las leyes que involucraban comportamientos y castigos por crímenes. Es lo que la Biblia te habla. Si tú lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar el Antiguo Testamento lleno de leyes civiles. Pero también habían leyes ceremoniales. Era la forma en que se adoraba en el templo de Israel. Te hago una pregunta. Si has leído el Antiguo Testamento, tú sabes entonces que en el Antiguo Testamento sacrificaban animales. ¿Qué harías tú si yo llego un día aquí con un becerro y lo sacrifico delante de ti? Y empiezo a echarte la sangre encima a ti. Porque en las leyes ceremoniales pueden cambiar, las leyes civiles pueden cambiar, pero hay una parte de las leyes en la Biblia que no pueden cambiar y son las leyes morales. Porque las leyes morales son las partes que están arraigadas al corazón de Dios, a quién es Dios y cómo Dios se relaciona contigo y conmigo. Cómo Dios se presenta en tu vida, cómo Dios se presenta en mi vida. Es más, déjame decirte que la Biblia es tan interesante que dice que puede cambiar todo, pero no cambia quién Dios es. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, dice Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy
y es el mismo por los siglos. Entonces, esto presenta algo importante, porque me deja saber de que todo aún dentro de la Biblia hay cosas, costumbres, tradiciones que podrían cambiar, pero la parte de la moralidad, en quién es Dios, qué es pecado. Cristo vino por nosotros, murió en la cruz, resucitó, viene nuevamente. Eso no cambia. Eso no cambia. Pero aún en nuestro país hay leyes que son extrañas, raras y sin sentido. En este mismo momento que nosotros estamos, déjame decirte que en Iowa era ilegal, y creo que todavía lo es, está en los libros. Y estas son leyes que yo no he inventado, esto está, usted lo puede registrar, son leyes legales. Es ilegal que un hombre con bigote bese a una mujer en público. Entonces, si yo quiero darle un beso a mi esposa, me tengo que afeitar la barba. Pero no solamente en Iowa era eso, sino que en Vermont, si una esposa, para poderse una esposa ponerse dientes postizos, necesitaba tener el consentimiento y el permiso de su esposo. Entonces, imagínense el día que los dos estaban discutidos y iban al dentista y le tenían que poner diente postizo. Pobrecita la muchacha. Pero en Arizona específicamente hay una ley que es bien interesante, porque si te sorprendía robando una barra de jabón, la ley dice que tendrías que bañarte gastándola toda en ese momento para que puedas estar libre. Son leyes que no tienen sentido en nuestra época, pero yo le aseguro a usted que en aquel entonces tenían sentido y tenían su momento. Entonces, es importante comprender que hay diferentes cosas en la Biblia, pero Dios nunca cambia. El mensaje de la Biblia nunca cambia. El mensaje de Jesús sigue siendo el mismo. Es más, es tanto así que hasta el sistema de adoración cambió. En Hebreos capítulo 9, 24 al 27 nos dice cómo cambió el sistema de adoración cuando Cristo vino. Mira lo que dice. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como el sumo sacerdote que cada año entra al lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre. Y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Entonces, antes el sumo sacerdote venía y hacía el sacrificio y los llenaba de sangre. Hoy en día usted viene a la iglesia, usted cree que Jesucristo murió por ti, recibes a Jesús en tu corazón, la sangre de Cristo de una manera simbólica y espiritualmente te cubre y ya. No hay que hacer más sacrificio. ¿Por qué? Porque la ley ceremonial cambió, pero la ley moral de Dios no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entonces, contexto. Sí, hay pasajes difíciles de comprender en la Biblia. Súper difíciles de comprender. Pero vamos a considerar las posibilidades. Primero que nada, los libros de la Biblia fueron copiados de los originales. Y habían personas que los escribían, se llamaban escribas. Y todo lo que ellos hacían era escribirlo bajo guerra, bajo terremoto, bajo lluvia, persecución. Hay historias donde los agarraban, ellos enrollaban el libro, lo metían en una vasija, lo escondían y los mataban a todos. No existían impresoras, no existían teléfonos celulares, no existía nada de eso. Pero los escribas se aseguraron de hacer copias fidedignas. ¿Será posible que uno de esos escribas en un momento determinado, en vez de poner 4,000, puso un 0 de más y puso 40,000? Al fin y al cabo, los dos versículos que hablaban acerca de los caballos y los jinetes concuerdan en algo. ¿Saben qué? Que eran 12,000 jinetes. Y obviamente tú no necesitas 40,000 caballos para 12,000 jinetes. ¿Será posible eso? ¿Será posible de que David fuera conocido por otro nombre aparte de David? ¿O será posible que había varios Goliaths? O que habían quizás Goliat y tenía hermanos que también le llamaban Goliat. ¿Será posible eso? Sí lo es. ¿Será posible que Judas,
Cuando se ahorcó, se reventó la soga y se cayó y se reventaron sus entrañas también. ¿No será posible eso? Claro que lo es. Algo sí te voy a decir. Yo no quiero llegar a la presencia de Dios y que Dios me diga, ¿por qué no aceptaste el mensaje de salvación de Jesús? Y yo le diga, es que no pude reconciliar en mi corazón el hecho de que en Crónicas te dice que habían 4,000 y en el otro te dice que habían 40,000. No podía aceptarlo por un error de un cero o por un problema de un cero. Porque si hay algo que no cambia en la Escritura, es el mensaje de que Cristo Jesús murió por nosotros, que te ama, de que Él te quiere conocer, de que quiere llevarte a la presencia del Padre, que quiere darte vida eterna. Eso no cambia en la Escritura. Es el mensaje eterno de Dios para ti. Y es importante comprender esto porque, mira, en el idioma español hay tantas cosas a veces que nosotros se nos hace difícil a veces de comprender. Y la Biblia viene de traducciones y hay cosas que son a veces difíciles traducirlas también. Entonces, la primera razón es, la Biblia tiene problemas, eso es lo que la gente te dice. Pero la segunda razón que la gente te da, y esta es súper común, es que la Biblia fue escrita por personas. Por personas. El problema es que ninguno de nosotros vivimos nuestra vida de esta manera. De hecho, tú vas a un restaurante y tú pides una chuleta de cerdo, y si la persona que escribió el menú escribió ahí muy claramente de que la chuleta era así, tú lo crees. Tú vas a la escuela y te dan libros escritos por uno o dos autores y tú no estás pensando que es mentira, tú lo aceptas sin ningún problema. Sin ningún problema lo aceptas. Escuchas canciones escritas por un hombre, por una mujer, la cantas y cuando tienes un despecho pones esa canción, cuando tienes un problema pones esa canción, cuando estás feliz pones esa canción y la escribió un hombre o una mujer. Y tú no dices, no puedo aceptar esta canción porque la escribió una persona. Pero cuando tiene que ver con la Biblia, de repente como que decimos, no puedo aceptarla porque la escribieron personas. Eso es interesante. Porque todo lo que nosotros tenemos, la internet, celulares, teléfono, libros, clases, todo es dicho por otras personas y eso sí lo aceptamos. Pero decimos, no puedo aceptar la Biblia porque es escrita por personas. Entonces, lo importante sería comprender de que a veces en el idioma español hay tantas diferencias de cosas, por lo menos yo en mi país yo puedo decir simplemente champiñones y que estoy hablando de honguitos que usted come en la ensalada. Pero en otros lugares al cerdo lo llaman puerco, chancho, marrano o cochino. Y es escrito todo por diferentes personas. Y si tú lees y dices, no me voy a comer una chuleta de chancho porque yo no como eso, porque es un error lo que me están diciendo. Tú no haces eso. Entonces, es importante comprender que nosotros nos enseñan ni siquiera es no es ni siquiera comprobado, es la teoría, lo que quiere decir que se cree que podría ser así, que hay ciertas evidencias que puede ser. La teoría de la evolución. Y todo el mundo cree en la teoría de la evolución, muchas personas creen en la teoría de la evolución, que el hombre sale del mono y que todo cambió de esa manera y que todo fue hecho. ¿Pero quién lo escribió? Charles Darwin, un hombre. Y nadie dice esto no es verdad, lo escribió un hombre. Sino que lo aceptan sin ningún problema. Y de paso un hombre en los 1800. Por lo tanto debería estar anticuado y viejo también. Pero nosotros no decimos eso, lo aceptamos. Pero en la Biblia empezamos a discutir con eso, porque lo escribieron hombres. Déjame decirte que es importante, quizás tú te puedas hacer la pregunta, bueno, no lo creo porque lo escribieron hombres, pero mi pregunta para ti es, ¿y si Dios hubiera decidido no utilizar a personas para escribir la Biblia y lo hubiera hecho Él personalmente con el dedo de su mano y te lo entregas, ¿tú la creerías? La respuesta sería no. ¿Sabes por qué? Porque en Éxodo 31 Dios da los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que lo escribió con su dedo de su mano. ¿Y sabes lo que nosotros hacemos con los mandamientos? No los queremos guardar tampoco, aunque Dios mismo nos los dio con su mano.
Porque el asunto no está en que si me lo dio Dios o Dios utilizó a personas para dármelo. El asunto está en la condición de lo que yo quiero. En la condición de mi corazón. ¿Qué es lo que mi corazón me dicta? ¿Qué es lo que yo me estoy moviendo? ¿Hacia qué dirección me gustaría? Es lo que decíamos la semana pasada, donde no queremos rendirles cuenta a nadie. Porque si la Biblia es verdad y yo estoy viviendo mi vida como que si la Biblia fuera mentira, entonces yo tengo un problema grave. Y tengo una circunstancia que tengo que confrontar con Dios. Pero si la Biblia es mentira, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. No ha pasado nada. Entonces, la Biblia es tan clara en cuanto a sí misma que en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice de sí misma: además contamos con la muy confiable palabra profética, a la cual ustedes hacen bien entender que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en los corazones de ustedes. La afirmación aquí hecha es que la Biblia es confiable, que yo puedo confiar en ella. La Biblia dice confía fielmente. El versículo 20 del mismo capítulo dice: pero antes de nada deben entender esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces no es que yo puedo agarrar un texto y hacer lo que yo quiera, sino que la Biblia misma se interpreta por sí misma. Y que Dios la escribió para que pudiéramos nosotros comprenderla. ¿Por qué? Porque un profeta es alguien que Dios llama y que habla. Y no fue que Pedro o Pablo o David dijo: yo voy a hacer la interpretación de la Biblia. No, Dios se la dio. Dios fue el que los inspiró. Y el versículo 21, me encanta ese verso porque dice: porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana. En otras palabras, esto no es invento de hombres y de mujeres. Esto viene de la boca de Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Es decir, la inspiración del Espíritu Santo. Y déjame presentarte esto. La Biblia fue escrita específicamente por más de 40 distintos autores. ¿Tú sabes lo que son más de 40 distintos autores? Que de paso sabemos que muchos de ellos nunca se conocieron, nunca leyeron los escritos el uno del otro. Y adivina qué, escribieron lo mismo. Explícame eso. En diferentes países y lugares de orígenes. No todos los autores de la Biblia eran judíos. Habían personas de otras regiones, de otros lugares. 66 libros compilados específicamente. Increíble. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Escrita en 3 idiomas: en griego, en arameo y en hebreo. Y de paso, los idiomas que escribieron fueron los comunes, no fueron los clásicos, los más difíciles. Escrito en diferentes estilos diferentes. Tiene poesía, tiene prosopopeya, tiene de todas las clases de estilos que usted se puede imaginar. Y lo que a mí más me apasiona, escrito en un transcurso, ¿está listo?, de 1500 años. 1500 años para traer el libro que tú tienes en tus manos. 1500 años. Pero déjame comparar eso con el Corán, que es el libro de la fe musulmana. El Corán fue escrito por Mahoma, por ese señor. Duró 23 años escribirlo solamente. Es un solo autor y fue escrito en árabe. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia de peso? Entonces, imagínate a Dios decirle a una persona en la cárcel, porque vieron libros de la Biblia que fueron escritos en la cárcel. Imagínate a Dios inspirar a una persona a escribir en una cueva, porque hubieron lugares donde se escribió en la cueva. Imagínate a una persona en un palacio, es decir, les empieza a escribir. Y la persona empezara a escribir en un palacio la palabra de Dios. Eso fue lo que Dios hizo. Pero sobre todo, te tengo que decir que la Biblia o es el mejor fraude elaborado de la historia humana que ha existido, o es realmente la verdad, la palabra de Dios que sale de su boca. Entonces, aquí hay 2 decisiones que tenemos que hacer. O es tremendo fraude, o es la palabra de Dios verdadera. Y eso es lo que tú tienes que entender o decidir en este día.
Pero lo que a mí más me agrada que la Biblia haya sido escrito por gente es que me puedo identificar con ellos. Me puedo identificar con los autores de la Biblia. David escribe momentos en la Biblia donde tú lo lees y te das cuenta que estaba deprimido el hombre. Te das cuenta que estaba pasando por crisis. Cuando murió su hijo Absalón, él escribió. Cuando pecó con Betsabé y mató a Urías el Eteo, él escribió. Y me permite identificarme que hombres y mujeres imperfectos tenemos la capacidad de tener a un Dios perfecto que entra en nuestras vidas y nos relaciona y nos presenta de que hay restauración, de que hay cambio. Por eso es importante comprender esto. Mira, Moisés tenía problemas de ira. De repente empezaba a romper peñas y a hacer cosas. Aunque la Biblia dice que era un hombre manso, pero cuando se molestaba, explotaba. David tenía problemas de adulterio. No una vez, varias veces. Salomón, 700 y pico de mujeres. ¿Para qué quiere tantas? Y con una me vuelvo loco. Dios bendiga a mi esposa, que es hermosa y bella. Pero Jonás, el hombre estaba amargado porque Dios le dice, baja a Nínive, una ciudad que había matado a los judíos. Y Jonás tenía resentimiento racial en contra de ellos. ¿Y sabes qué? Tenía razón porque había matado a todo el mundo. Y Dios le dice, vas a aquellos que te hicieron daño a tu pueblo y le predicas de mi amor. Pablo, un perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos por todos lados. De repente tiene un encuentro con Cristo y él empieza a ser perseguido y escribe 13 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es esto? O esto es tremendo fraude o esta es tremenda verdad. Y Pedro, al que quizás era uno de los mejores amigos de Cristo, en una ocasión Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque la Biblia es escrita por gente de verdad como tú y yo. Por gente con problemas como tú y yo. Con una cosa parecida a ti y a mí. Que comprendieron que su única salvación era Dios. Y esto es importante comprenderlo. Esto es importante comprenderlo. Porque la Biblia es la verdad de Dios que sale de la boca de Dios. El tercer problema es la Biblia es antigua y es una cosa del pasado. Déjame decirte algo. La Biblia nunca ha sido un libro que va a favor de su cultura. Si tú lees la Biblia dice, no, este libro en el Antiguo Testamento es a favor de la época. No, señor. Porque cuando tú lees las leyes que Dios presenta en el Antiguo Testamento, iban en contra de la cultura que estaba en el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia nunca ha sido un libro a favor de las modas. Las modas van y vienen, pero la palabra de Dios permanece. Entonces, yo puedo decirte, es un libro anticuado, no puedo creer en él. No se adapta a lo que yo necesito para la sociedad está cambiando, la cultura está cambiando, la gente está evolucionando. ¿Cómo me vas a decir que yo puedo seguir la Biblia? Pues déjame decirte que el autor del libro de Hebreos estaría muy en contra de ese tipo de declaraciones. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, te dice muy claramente, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque fue escrito por gente reales, por gente con problemas como los tuyos y los míos. Y el David puede escribir, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y sustenta un espíritu noble dentro de mí. Después que mata a Urías el Eteo y se acuesta con su esposa. Perdóname, soy pecador. Puede escribir de madrugada, levanto mis manos a ti. Porque las necesidades tuyas y mías, las necesidades de los seres humanos nunca van a cambiar. Necesitamos saber que somos amados. Necesitamos saber que nos quieren. Necesitamos sentirnos útiles. Necesitamos sentirnos que estamos logrando algo, que estamos alcanzando con nuestras vidas. Y la Biblia responde en los momentos más crisis y más cruciales a este tipo de necesidades. Todos van a tener decisiones difíciles. La Biblia te guía a tomar decisiones difíciles. Entonces no es un libro anticuado, al contrario, es un libro de hoy y del futuro.
Hay profecías que aún no se han cumplido, hay profecías que ya se cumplieron, hay profecías que se están cumpliendo en la Biblia, porque la Biblia está llena de profecías. Está llena de profecías. Y déjame decirte esto, es tan actualizado la Biblia, pero tan actualizado, que si agarráramos todos los libros de la Biblia que existen y los quemamos e intentamos destruirlos, no podrían destruirlos porque la Biblia la puedes encontrar en todas partes de la internet. La puedes bajar en tu teléfono. Déjame decirte, la Biblia es el libro más perseguido en la historia y también es el libro más vendido en la historia. Es el libro más perseguido en la historia, más odiado en la historia, removido de los lugares de gobierno, removido de las escuelas. Pero aunque lo quieran apagar, sigue saliendo por todos lados. Aunque lo quieran destruir, sigue saliendo por todos lados. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto. La Biblia está llena de profecías. Por lo menos, en el caso de las profecías de Jesús, la Biblia nos dice específicamente cómo nacería. En Isaías capítulo 7, 13 al 14, nos dice que nacería de una virgen. Lo dice bien claro. Nos lo dice. Después nos dice cuándo Él nacería después de la destrucción del templo. En Daniel 9:26 nos dice que Jesucristo nacería después de la destrucción del templo. Y así tal fue como ocurrió. Después nos dice dónde nacería. En Miqueas 5:2 la Biblia nos dice que nacería en Belén. Y así tal cual ocurrió. En Génesis 49:10 nos dice de quién nacería. Nacería de la tribu de Judá. Y la Biblia te va constantemente llena de profecías. En Isaías 53 te dice por quién moriría y cómo moriría. 700 años escrito antes de que Cristo viniera a morir. ¿Qué te parece? Entonces la Biblia nos trae a nosotros al sitio donde tenemos que entender que todo pasa y aunque la quieran destruir, no pueden. Porque es la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. En Primera de Pedro capítulo 1, versículos 24-25 dice, porque todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero mira lo que pasa con la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor permanece, dilo conmigo, para siempre. Permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se le ha anunciado. Quizás tú estás aquí conmigo hoy y estás diciendo, predique pastor, hable pastor. Y no estás leyendo la Biblia. Eso no sirve de nada. La Biblia es tan interesante que no es un libro simplemente para leerlo y olvidarte de él. Es un libro de vivencia, de aplicación personal. No es, mira, este texto te cae a ti perfecto, ¿eh? Deberías leerlo porque a ti te funciona muy bien. No, es, ¿qué me quieres enseñar a mí? ¿Qué me quieres enseñar a mí, a mi familia? Dios mío, ¿qué nos quieres decir a través de tu palabra? Entonces, quizás tú llegaste hoy preguntándote, oh, esto está muy bonito, las preguntas me gustan, pero ¿realmente yo puedo confiar en todo esto? Pues la respuesta la tienes que conseguir tú mismo, tú misma. De una sola manera. Empieza a leer la Biblia. Empieza a dejar que la palabra de Dios hable a tu corazón. Y déjame decirte que Jesús es la palabra de Dios. Y hay varias similitudes en la Biblia y Jesús, la palabra de Dios humanada. La Biblia es palabra de Dios y Jesús es la palabra de Dios humanada. La Biblia nos presenta el plan de salvación hacia Dios y Jesús nos trajo el plan de salvación hacia Dios. La Biblia es para mí mi aplicación para yo crecer y Jesús me ayuda a crecer. La Biblia es la palabra de Dios eternamente que sale de Él y nos las presenta. Jesucristo es la palabra de Dios eterna, humanada. Pero hay una diferencia entre la Biblia y Jesús. ¿Sabes cuál es la diferencia? La Biblia no puede ser adorada, Jesús sí. La Biblia no puede ser adorada. La Biblia nos guía a Jesucristo. Hoy yo quiero invitarte a que si tú tienes preguntas y tú dices, no sé si puedo confiar en la Biblia,
Hoy quiero invitarte a que empieces a leerla, que empieces a estudiarla. Te aseguro que en tu teléfono, si tienes la Biblia, quizás sabes dónde está Instagram, dónde están todas las aplicaciones. Empieza a leer la palabra de Dios. Empieza a dejar que te hable la palabra de Dios a través de ella, que Dios te hable a través de su palabra, que la palabra sea viva y eficaz en tu vida. Y tú verás que la respuesta, ¿puedo realmente confiar en la Biblia, en la palabra de Dios? La respuesta será sí, porque es palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Amén. En este momento, yo quiero hacer un llamado a tu corazón. El llamado es muy sencillo. Jesús te ama. Óyeme. Y te lo digo con la certeza que sé que Él me ama a mí. Jesús te ama. Te ama en gran manera. Y Él quiere establecer una relación íntima contigo. Si tú no conoces a Jesús, hoy es el día que tú puedes conocerle. Si tú estás luchando con tu fe, hoy es el día donde tú puedes llegar a los pies de Cristo y decirle: aquí estoy. Por eso le voy a pedir a los compañeros y compañeras de oración que pasen al frente, y también de antemano le pido a los ujieres que vengan también preparándose para recoger los diezmos y las ofrendas. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Yo te invito que hoy, cuando ofrendes, lo des con un corazón dispuesto y de alegría. Padre, bendice a mis hermanos y a mis hermanas, bendíceme a mí, Señor, a los que damos, y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú proveas a aquel que no tiene, en el nombre de Jesús. Pueden pasar los sugieres. Y a los compañeros de oración, ellos están aquí porque ellos quieren orar contigo. Te invito a ponerte en pie en esta tarde, mientras empezamos a cantar, y está la oportunidad de que puedas venir a recibir oración. Si tú necesitas de Cristo, si tu corazón necesita renovarse, si necesitas nuevamente ese toque de gozo en tu vida, o si tienes una situación difícil con un familiar, o tienes alguna circunstancia que se te ha hecho pesada y estás luchando con ella, yo quiero invitarte a que pases al frente y que ores con ellos. Mientras la iglesia o aquellos que no van a pasar porque están bien en su corazón y en su vida, o simplemente pueden hacerlo de su asiento, cantamos. Te invito a que levantes tus manos al cielo y que adores a Dios.